Bienvenidos Muadictos, les saluda Sator, bienvenidos al canal de Satorman. Y antes de que me pregunten por qué no puse canal Sator, pues resulta que ya existe un canal así, ya existe ese tema, ya existen links, ya existen incluso películas, así que se pueden dar una vuelta por internet y ver sobre eso. Desde que subí los videos al canal, muchas personas han estado viendo el desempeño de mi Magic de Sator en los Castle Siege del Mu Online, el servidor de Midgar, y han opinado distintas cosas, que quizás video editado, que ese no es el daño real, que cuál es el build que estoy utilizando, por qué utilizo armas sockets. Estas preguntas van a ser respondidas obviamente en el contenido del canal, pero desde ya aclaro de que nunca he indicado o he dicho o he mencionado de que Sator sea el mejor Magic de Midgar. Definitivamente que no lo es. Es más, yo conozco al Magic más poderoso de Midgar y espero en algún momento invitarlo aquí para que esté en el contenido del canal. Lo que sí puedo explicar, lo que sí puedo comentar y lo que se va a tratar en estos videos es justamente del desempeño de mi Magic, que es un Magic de fuerza, el desempeño de Sator en el Castle Siege, porque obviamente todo el build que hice, los ítems que le he puesto, que no son top, pero que son muy funcionales para este evento de PvP. Probablemente, y debido a que los Magic de energías tienen muchas más ventajas que un Magic de fuerza, algunos me dirán por qué no me voy a esa rama, por qué no juego en vez o por qué no convierto a Sator en un Magic de energía. En realidad Sator también pasó por esa etapa, mi Magic también fue un Magic de energía y por eso con ambas experiencias y en vista de que me gusta mucho el evento del Castle Siege, decidí cambiarlo a fuerza. Obviamente en el contenido del canal explicaré por qué tomé esa decisión y cuáles son las ventajas de tener un Magic con esta configuración frente a un Magic de energía. Bueno, y ahora sí, sin más preámbulo, les presento a Sator. Sator es un Magic de fuerza. Bueno, en realidad no es tanto así. En realidad se le conoce como SMG porque digamos que tiene la virtud de utilizar armas de combate a diferencia de un EMG que utiliza armas o utiliza staff que son de propiedades mágicas. Esa es básicamente la diferencia, pero no quiere decir que mi Magic o que los Magic tengan que ser netamente con los stats de fuerza. Esto no es necesariamente una obligación, ¿no? Tú eliges el build según el desempeño que tú quieres tener. Entonces, propiamente, mi Magic es balanceado, pero tiene una mayor, ¿no? Una mayor cantidad de agilidad que le permite llegar a altas velocidades de ataque, que es lo que yo necesito para mi desempeño en el Castle Siege. Aquí tengo que advertirte una cosa muy importante. Si tú sigues todo lo que yo voy a mostrar en el contenido, no te garantiza el mismo desempeño en tu Magic. ¿Qué? ¿Qué? Así sea de fuerza o de energía, no hay una garantía de que tengas los mismos resultados de Sator. Puede que tengas resultados mejores, porque hay muchos, pero muchos factores que influyen en el desempeño de un personaje. Esto obviamente en niveles altos. Invertí mucho en probar los builds que me permitan tener el desempeño que tengo ahora en los Castle Siege. No hay una garantía, como te digo, pero igual sería muy bueno que tomes mis recomendaciones para que no hagas inversiones innecesarias y puedas tener el desempeño que tú deseas tanto en PvM como PvP. Aquí hay algo muy importante a tomar en cuenta. Siempre en este juego, como en muchos en donde debes desarrollar personajes, existe algo que va a limitarte, algo que va a desmotivarte, y eso es la frustración. Y justamente esto se debe porque tú consumes contenido en redes del Mu y quieres tener ese mismo daño, quieres tener ese mismo desempeño, pero sientes que no lo logras. Y esto se debe a que te guías de personajes que tienen ítems increíblemente altos. Creo que cada semana cambian sus builds y obviamente pues generan o hacen contenido sobre sus proezas. La verdad, esto siempre va a frustrar porque nosotros no todos tenemos los mismos alcances para poder adquirir esos ítems, para poder farmearlos, para poder craftearlos. Eso es muy difícil.
Entonces tienes que aprender y entender que para disfrutar este juego tienes que primero saber qué vas a usar, cómo lo vas a usar, qué te conviene, qué no te conviene, hasta dónde puedes llegar y luego que estés en esa etapa, hasta dónde más puedes llegar. Pero eso ya se hace con el tiempo, con la experiencia y guiándote y comenzando siempre desde lo más bajo e ir teniendo hitos para ir mejorando en este juego. Quizás viene la pregunta, pero Sator, ¿puedo disfrutar este juego si no tengo los ítems que veo en internet? Si no tengo los mejores ítems, no tengo una cantidad inmensurable de joyas, no tengo muchos personajes para hacer farm. ¿Puedo disfrutar del juego? Sí, claro que sí, puedes disfrutar del juego, pero tienes que tener mucha paciencia porque este Mu que te has metido a jugar es un Mu lento. Tienes que tener paciencia, tienes que pertenecer a una comunidad, tener amigos y disfrutar lo que te ofrece el juego. El juego es antiguo, claro que sí, pero hay muchas cosas por hacer. Si tú ya eres un personaje max, tienes todo máximo, tienes todos los ítems, has hecho todas las quests, has matado a todos los boss, en realidad ahí es donde empieza el aburrimiento, porque ya no tienes más cosas que hacer. Pero si estás comenzando o estás a la mitad, créeme que hay muchas cosas que puedes hacer para disfrutar del juego. Si hasta esta parte del video tú ya abriste tu cuenta del Magi y la tienes a un costadito esperando para que te diga cuáles son los stats y qué tienes que cambiar en tu árbol, pues te comento que te estás llenando de ansiedad. Y esto porque en realidad el contenido que vamos a poner aquí es para guiarte, para que entiendas las mecánicas, entiendas cómo funciona el Magi, tratar de analizar qué se puede hacer. De nada te sirve que te diga la fórmula secreta si tú no entiendes el juego, las mecánicas y no vas a disfrutar al personaje. Esto lo vamos a hacer paulatinamente para que tú puedas escoger cuál va a ser tu estrategia para mejorar tu personaje. Recuerda que no hay un personaje mejor que otro, es solamente cómo se adapta a este personaje a las mecánicas de la season en la que estamos. ¡Qué pésimo servicio! Otra cosa que también incrementa la frustración es tu capacidad para matar bichos, ganar experiencia y subir de niveles. La mayoría de jugadores se guían del helper, de la ventana pequeña que está en la parte inferior derecha, para poder ver su kill rate, para poder ver la experiencia y hacer los ajustes que tengan que hacer y con esto subir más rápido. Eso está bien, obviamente es una herramienta que te permite ver tu desempeño en tiempo real. Sin embargo, lo que te olvidas de hacer a veces es verificar las gráficas y eso es, aunque no lo creas, quizás más importante. Muchos jugadores con los que he conversado no leen sus gráficas y eso es, para mí, en mi opinión, en mi experiencia de juego, es sumamente importante. Si quieres que te explique en otro video cómo leer y cómo interpretar tus gráficas, por favor déjamelo en los comentarios y con gusto lo veremos. Aquí te dejo un par de videos que te pueden interesar. Muchas gracias por verme, se despide tu amigo Sator.